Venezuela sigue siendo noticia internacional. Esta vez el Parlamento Europeo condenó los ataques contra una de las candidatas opositoras, María Corina Machado, y está defendiendo a esta candidata. Por eso hoy se ha votado de manera notable, con más de 446 votos a favor de una resolución. Y para entender un poco más lo que implica esta decisión desde la Unión Europea, establecemos contacto con el doctor Antonio López Istúriz, quien es el diputado del Parlamento Europeo por el Partido Popular de España y también secretario general de la Internacional Demócrata de Centro. Bienvenido a Redman Noticias, doctor Antonio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Doctor Antonio, bueno, ¿cuál es esa decisión importante que han tomado en el Parlamento Europeo en pro de la democracia del pueblo de Venezuela? Primero, permítame que le diga que me estoy recuperando todavía de la sorpresa de averiguar que el régimen venezolano quiere enviar como embajadora a España a Gladys Gutiérrez, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que es la mentora de la persecución al que se refiere en esta resolución y que impide que la oposición democrática pueda presentarse en elecciones, ¿no? En las próximas elecciones. Es terrible averiguar esto. El gobierno de España todavía tiene que dar el plácet. Espero que no lo haga, porque sería un escándalo internacional y europeo. Dicho eso, esta resolución aprobada por la inmensa mayoría del Parlamento Europeo, quiero recordar 450 casi votos frente a 21 en contra, pueden ustedes imaginarse que parte de esos 21 son comunistas, la mayoría, y los pocos que quedan en Europa, después de la experiencia en Europa del Este del régimen soviético, pues puede usted entender que comunistas quedan pocos, pero desgraciadamente los tenemos en España en el gobierno, formando parte del gobierno de España, y son precisamente unos de los 20 que votan en contra de esta resolución. Fíjese usted, esta resolución pide, evidentemente, denuncia que no se están cumpliendo los acuerdos de Barbados, que hay una persecución política, civil, con miles y miles de ciudadanos venezolanos expulsados o que han tenido que salir de ese régimen de terror y que están en estos momentos dentro de un fenómeno inmigratorio sin precedentes, de camino a Estados Unidos y de camino a Europa. Gente que sale de su país, de su querido país, no por voluntad propia, sino por la terrible situación humanitaria que allí se vive, tal y como esta resolución también reconoce. Desde luego, esta resolución, lo principal es que pide que María Corina Machado y todos los candidatos democráticos puedan presentarse a elecciones libres y justas. Dita Charanzová, quien es la vicepresidenta del Parlamento Europeo, envió un claro mensaje. Escuchémoslo. Elecciones presidenciales de este año en Venezuela representan una gran esperanza para todos sus ciudadanos. Nosotros, los países democráticos, tenemos la responsabilidad de ayudar a que este proceso electoral sea limpio, justo y libre. Hoy enviamos un mensaje claro. María Corina Machado, líder de la oposición, tiene pleno derecho de concurrir a las urnas. No habrá elecciones democráticas sin su participación. No habrá elecciones democráticas si continúan los presos políticos, persecuciones de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. Y el Parlamento Europeo va a apoyar a María Corina Machado y a las fuerzas democráticas venezolanas hasta el final. Gracias. Habiendo escuchado a la vicepresidenta del Parlamento Europeo en esa declaración importante, doctor Antonio López, usted como diputado del Parlamento, ¿qué consideraciones tiene que la participación democrática tiene que ser abierta y por ende el Tribunal Supremo de Justicia no está obrando de manera equitativa al no darle la posibilidad democrática de que otros sectores de oposición puedan participar?
Mire, en Venezuela pasa lo que estamos intentando evitar en España, ¿no? De los bolivarianos y sobre todo estos aprendices de comunistas que se están apoderando de los sistemas de gobierno en Iberoamérica y lo intentan en mi país, en España. Lo que quieren es, lógicamente, controlar al Poder Judicial. En Venezuela, lógicamente, que es un sistema dictatorial, eso ya ocurre desde hace años, ¿no? Es un tribunal nombrado por el régimen directamente y que siempre emite sus sentencias en favor del régimen. Quiero recordar, por ejemplo, he mencionado antes a Gladys Gutiérrez, que está sancionada por los Estados Unidos, por Panamá, por blanqueo de capitales, financiación de terrorismo, y está sancionada por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca por 16 países iberoamericanos. Esto es lo que quiere enviar el régimen ahora de embajador a España. Fíjese usted, como español, lógicamente compartiendo el sufrimiento de tantos venezolanos, ¿no? Que, por ejemplo, fíjese usted que están viviendo en España. Miles de venezolanos que están aquí han venido a buscar paz y tranquilidad. Y en Europa y en España, ¿cómo se va a permitir que una miembro del régimen que está en este tribunal condenando a presos políticos en las cárceles y en las torturas que están ocurriendo en las cárceles en Venezuela, ¿no? ¿Cómo se puede permitir esto? Pues no lo vamos a hacer, luego lo vamos a condenar y lo vamos a denunciar. Dijo hace unos días Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Recordemos, el chavismo ya lleva 25 años en el poder, incluso desde 1992, cuando Hugo Chávez, el entonces coronel, intentó hacer un golpe de Estado. Mientras Estados Unidos pide a Colombia mediar con Venezuela, Maduro dijo hace unos días: pátale, habrá elecciones, y dando a entender que él será el próximo ganador de esas elecciones. ¿Qué pasará si en este entendido no participa María Corina Machado y otros opositores y vuelve a ganar el histórico chavismo? ¿Qué decisión se tiene estipulado, o quizás más sanciones por parte de la Unión Europea? La Unión Europea ya, bueno, desde luego en esta resolución, que es de obligado cumplimiento, de observación por parte del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Porque ya recordamos que Josep Borrell, que pertenece al Partido Socialista Español, ha tenido una actitud bastante, digamos, taimada, ¿no? Con el régimen, intentando, yo creo que de buena voluntad, pues obtener algún tipo de facilidad, ¿no? Por ejemplo, como los acuerdos de Barbados. Pero esto se ha acabado ya. El régimen está violando una vez más. Cada vez que se le da una oportunidad al régimen, es como Nicaragua y como Cuba. En cuanto se les da una oportunidad de hacer algo bien, van a peor. Ponen más medidas represivas, encarcelan a más gente. Así es como responden, porque ellos consideran las, digamos, acciones tendentes a dar la mano, a poder intentar cambiar la situación en el país, lo consideran como muestras de debilidad de los organismos internacionales, de la propia Unión Europea. Por lo tanto, esta resolución, desde luego, le dice al Servicio de Acción Exterior Europeo que ya no puede quedarse callado y al margen. Y, desde luego, las sanciones se mantienen y se tienen que ampliar, incluidos a los miembros de las Cortes, y esto lo dice la resolución, no lo digo yo, lo dice la resolución ampliamente aprobada y apoyada por la mayoría de los parlamentarios europeos de distintos grupos políticos. Lógicamente, las sanciones a los miembros de los tribunales supremos y constitucional de Venezuela, por lo que sí claramente es una injerencia política en los tribunales. Como Maduro se niega a ceder el poder y lanza este desafío al mundo democrático, entonces podríamos creer que desde la Unión Europea no se pueda reconocer esas elecciones regionales, esas elecciones presidenciales que todavía no conocemos la fecha de cuándo serían, este 2024. La resolución, perdóname que yo insista, porque quiero decirle que no es Antonio López Istúriz, que yo la suscribo y la he apoyado y he estado parte de ella, pero la resolución lo dice claramente. Las elecciones y sus resultados, leo textualmente, no deben ser reconocidos si no se cumplen los principios del Acuerdo de Barbados. Y no puede haber una misión de observación electoral de la Unión Europea mientras estén violando estos principios por parte del régimen. Más claro, imposible. Diosdado Cabello, otro de los reconocidos chavistas, dijo hace unas horas en su programa y acusó
a la candidata que está bloqueada por el Tribunal Supremo de Justicia, que ella realiza actos de autoagresión para decir que son los colectivos oficialistas. Entonces él dice que hay toda una narrativa para tratar de demostrar supuestamente la persecución política en su país. ¿Qué opinión le merece lo que dice a continuación Diosdado Cabello? Como lo internacional tampoco está saliendo tan bien que digamos, se vienen dos cosas, anuncia esta. Lo primero es que comenzarán a hacer pequeñas manifestaciones en Caracas para exigir la liberación de los 3 integrantes de 20, los cuales tú sabes están metidos en la conspiración contra el Nico Maduro. Esa gente no entiende que los utilizaron como carne de cañón para el plan de victimización de Cory. Esta tarea se la encomendaron a Helen Fernández. Lo segundo que viene es la autoagresión. Crear situaciones de violencia para decir que son los colectivos del gobierno, las hordas chavistas. Ponle el ojo a eso, ojitos lindos, porque esa es la narrativa internacional. Pero ¿cómo puedo opinar de lo que dice un señor que está acusado de narcoterrorismo por todas las instancias internacionales, que no puede salir del país? O de Delcy Rodríguez, que la pillaron con maletas llenas de oro, la otra vicepresidenta, ¿no?, del régimen, aquí en España, ¿no?, en el aeropuerto, un episodio de la mayor vergüenza nacional, ¿no? Una señora que tenía prohibido pisar el suelo europeo. Es decir, o de la misma que he dicho antes, Gladys Gutiérrez, ¿no?, acusada por Panamá de financiación de terrorismo y de blanqueo de capitales. Como comprenderá, yo no puedo comentar qué comparación hay entre un político elegido libremente, ¿no?, y como ha sido, como que debería ser Corina Machado, como cualquiera de nosotros, en una democracia de principios y libertades, frente a estos fantoches, estos caraduras que viven en un régimen totalitario, que no quieren elecciones libres, no las quieren, evidentemente, y van a hacer todo lo posible y lanzan todo tipo de acusaciones falsas, sin fundamento. María Corina Machado ni siquiera recibió la información sobre su acusación, ni tampoco los elementos para poder defenderse, ¿no? En fin, yo lo que diga Diosdado Cabello me permitirá, con todo el respeto, pues yo no le dedico ni un segundo, vamos. En las discusiones y en las interpretaciones que se han dado allí en el Parlamento Europeo, pues se ha reiterado bastante el mensaje de que el pueblo venezolano necesita la libertad, el pluralismo y también unas elecciones justas, transparentes y auténticamente libres. A su modo de ver, ¿usted cree que en medio de esas negociaciones, en esos intentos de diálogos y también de pensar que el pueblo venezolano vuelva a tener unas elecciones democráticas, ¿usted qué esperaría de Nicolás Maduro y todo el chavismo? ¿Qué le espera a Nicolás Maduro y a todo el chavismo? Pues evidentemente, como ya lo van a hacer, lo es ahora y lo pide esta resolución, los responsables tendrán que responder de sus actos y de lo que han hecho. Evidentemente, ¿no? Y eso es lo que es la democracia. Juicios justos, con tribunales independientes, en un Estado de Derecho, que clarifiquen qué es lo que ha sido legal y lo que no, tanto de este régimen como anteriormente, como debe ser en todo Estado de Derecho. No se pide ni más ni menos. Yo soy un demócrata convencido, llevo toda mi vida defendiendo la democracia en Europa y en mi país, en España, frente también, ya le digo, que a veces a asaltos que se dan, ¿no? En fin, por parte de algunos políticos que intentan, ya digo, romper la división de poderes, porque así se empieza y así se empezó en Venezuela. Y eso no lo podemos permitir en otros países. No lo podremos permitir en Colombia, ni en España, ni en ningún lado. Porque así empiezan estos regímenes. Primero, violentando la independencia del Poder Judicial. Para ellos es muy importante. Atacar, por ejemplo, a los medios de comunicación y controlarlos, y amordazarlos. Estas son las acciones que suelen llevar a cabo y, por lo tanto, los demócratas tenemos que estar muy vigilantes desde el primer minuto, para que esto no ocurra en nuestros países, ¿no? Tener libertad de prensa, justicia independiente, los requisitos mínimos para tener una democracia estable y que perdure en el tiempo.
Por cierto, y aprovechando ya para terminar este diálogo tan importante que hemos tenido con usted, en este momento Colombia está sumergida en que no sabemos cuándo se pueda elegir al nuevo fiscal o en la terna que envió el presidente Gustavo Petro. Parece ser que en la Corte en la Corte Suprema de Justicia no han podido llegar a un acuerdo y llevaron a cabo una jornada. Y en medio de eso, el presidente Gustavo Petro hace unos días solicitó que el pueblo colombiano estuviera acompañando y presionando, al parecer, según algunos sectores, como se ha interpretado, presionar a los magistrados, a la Suprema Corte, para que determinaran cuanto antes esas tres ternadas para la nueva elección del fiscal, porque el fiscal Francisco Barbosa termina el próximo lunes su periodo en la fiscalía. Ahora bien, en este momento que estamos hablando, los magistrados no han podido salir de la Corte Suprema de Justicia porque están bloqueados en medio de unas manifestaciones y ellos se sienten en este momento encerrados. ¿Qué opinión le merece a usted esa situación? Pues una situación grave sin duda, porque ya hemos comentado antes, se empieza así y fíjese cómo se puede acabar. Mucho cuidado, mire, estoy siguiendo con especial interés ahora mismo la persecución política del presidente Petro contra el expresidente Pastrana, ¿no? Es decir, yo lo que vamos a todos, desde luego, a vigilar especialmente es que se cumplan todos los requisitos legales siempre en estas cuestiones, ¿no? Y que no haya ninguna injerencia política en la justicia. El hecho de que se llame al pueblo, eso es muy difuso, de que el pueblo para obligar a nombramientos judiciales, perdone, hay unas vías legales democráticas para establecer esto. Por lo tanto, me preocupa enormemente lo que me acaba de comentar. Y espero y deseo que el nombramiento del fiscal se haga de la manera absolutamente más independiente posible. Incluso el presidente Petro ha planteado que se está dando como una especie de golpe institucional en el país. Si es que obviamente en una pelea que ha mantenido con el fiscal Francisco Barbosa, es decir, el gobierno está entrando en un terreno muy difuso del respeto y de la libertad y de la independencia de los diferentes poderes. La izquierda, desgraciadamente, no solo en Iberoamérica, en Europa, están intentando, fíjese lo que está pasando en España con el gobierno, que están en estos momentos en sede parlamentaria insultando y poniendo en duda a la justicia y a los jueces en España. País que pertenece a la Unión Europea, Estado de Derecho, fíjese usted dónde estamos llegando, ¿no? Yo creo que, como siempre, todo esto parte de una estrategia del Grupo de Puebla, del Foro de San Paulo, todos estos que están muy coordinados, la izquierda internacional, que ha decidido el famoso lawfare, ¿no? Es decir, que están acusando a todas las justicias de sus países de interferencia política en todo aquello que no les viene bien. Cuidado, esto es una estrategia que ya la estamos observando y siguiendo desde la Internacional Demócrata de Centro. Es una estrategia global. Se está reproduciendo en muchos países y es tremendamente preocupante. La izquierda, con tal de mantenerse en el poder, es capaz también ahora de romper el principio de división de poderes, que es la base fundamental de cualquier democracia. Pues ahí están las opiniones y declaraciones del doctor Antonio López Istúriz, diputado del Parlamento Europeo por el Partido Popular de España y también secretario general de la Internacional Demócrata del Centro. Gracias por estar aquí en Redman Noticias hablando sobre la circunstancia y el sueño de recobrar la democracia en Venezuela y también por lo que está pasando en Colombia. Doctor Antonio, Sin duda, y quiero aprovechar la oportunidad para dar gracias al pueblo colombiano por su generosidad. Sé que no es fácil de haber acogido, como está haciendo mi país y como está haciendo Estados Unidos y quien puede, de la acogida de miles de venezolanos que están escapando de ese régimen opresor y de esa tragedia humanitaria. Quiero al pueblo de Colombia especialmente, personalmente y en nombre de las instituciones europeas, darle las gracias por el enorme esfuerzo y generosidad que están demostrando.